Sí, realmente muy contenta de la respuesta que ha habido de las personas con este libro. El hecho de que cientos de personas en todo el mundo, personas con que hemos trabajado en diferentes países, hayan divulgado, hayan encontrado el valor de este libro para difundirlo entre sus conocidos, entre padres, maestros, personas que trabajan en terapia o con el desarrollo humano, pues es muy satisfactorio. Es una gran emoción haber visto que el libro en el lanzamiento ya llegó a ser bestseller y se ha mantenido allí por varios días. Y es también esperanzador, es una esperanza de ver que realmente hay interés por hacer un cambio en la educación, por tener una visión más amplia de lo que somos como seres humanos y sobre todo entender el desarrollo humano, porque si nosotros no entendemos un proceso no podemos actuar sobre él. Y la única manera de poder ayudar realmente y eficazmente a un proceso de desarrollo tan amplio y tan complejo como somos los seres humanos es conociendo bien qué está pasando en cada momento, en cada etapa, para darle la alimentación adecuada a lo que necesita en esa etapa. Alguien me preguntaba también cómo llegué a este planteamiento. Por una parte, desde que estudié psicología quería trabajar con niños y jóvenes y una de las preguntas era cómo poder entender el ser humano como una totalidad. Es decir, había elementos de las diversas líneas que me permitían entender cierto aspecto, la conducta o lo cognitivo o el inconsciente, pero siempre pensaba que había algo más que tenía que explicar un ser humano total, como una globalidad. Esta búsqueda, más la búsqueda personal de crecimiento, de trabajo, creo que es como ese algo que le hace falta a uno, me llevó a las terapias tradicionales y me llevó a una búsqueda muy profunda personal a través de la meditación y de ciertas, digamos, de prácticas de un yoga de síntesis, Arhati Yoga se llama, para trabajar todo lo que es el ser humano. Entonces, habiendo hecho este recorrido y paralelamente siempre con la inquietud del desarrollo y de esta integralidad, de pronto encuentro que sí hay una forma de entender ese ser humano completo desde la vivencia, desde la experiencia personal, pero también desde la teoría que nos explica un ser multidimensional donde no son diferentes partes que se juntan, sino como, por ejemplo, en el desarrollo se va dando una evolución de complejidad, de elementos, dimensiones que se van desarrollando a la medida que hay una base, se van desarrollando otras dimensiones con potenciales específicos, con facultades específicas y que el conjunto de esto cuando nos da todas las facultades como seres humanos. Ahora, lo interesante del desarrollo, y ahí va la otra pregunta, porque como psicólogos trabajamos cuando hay el problema. O sea, yo trabajaba con chicos, con jóvenes que llegaban con un problema determinado para ayudar a resolver esta circunstancia, sea de conducta, sea de emoción, o sea, de cualquiera de estos aspectos psicológicos. Pero ahí ya tenemos el problema. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y si podemos evitarlo, si podemos a través de la formación y del desarrollo dar los elementos que faltan, porque allí siempre falta o sobra, ¿no? Falta un elemento, algo no se vivió, alguna facultad no está suficientemente fuerte o alguna experiencia, alguna situación fue tan intensa que ya es un exceso, ¿no? Ya causa un trauma y causa una, eh, una situación que la persona no puede manejar. Así que la pregunta era, ¿cómo poder evitar esto? ¿Cómo poderlo trabajar durante el desarrollo para que esta persona se integre mejor, tenga más equilibrio y más recursos para funcionar? Y como decía, entonces, el unir todos estos elementos en esta búsqueda personal y de entender el proceso de desarrollo me permite entender que sí hay un proceso del desarrollo del ser humano, así como físicamente nosotros tenemos unos procesos bastante definidos. Alrededor de los 6, 7 años el niño cambia de dientes, alrededor de los 10, 11, 12 esto cambia un poco según influencias externas, el niño entra en la pubertad, la niña se desarrolla. Estas son cosas que tienen un ritmo natural.
Pero es que en lo que es lo psicológico, en las emociones, en la mente, también hay unos ritmos naturales. Esto lo han estudiado muy claramente los psicólogos. Un planteamiento como el de Piaget, que habla del desarrollo cognitivo, que nos explica cómo son los procesos mentales preoperacionales, operacionales, lógico-concretos, abstractos, nos dice que hay momentos del desarrollo en los que esto se va a dar. Sí, claro, hay una estimulación, hay un aprendizaje, por supuesto, pero también hay un proceso natural que se va a ir dando si este ambiente y este estímulo es adecuado, y que cuando no lo hay, este va a alterar el proceso. Entonces, si entendemos este ser humano en sus dimensiones, estoy hablando de una dimensión física que tiene la facultad, que nos da la facultad del hacer, ¿no? Del mover, y también la voluntad, el poder. La voluntad está siempre conectada con el movimiento. Hago, no hago, dirijo, no dirijo, controlo o no controlo algo de mis impulsos, por ejemplo. Una de las primeras cosas que aprende el niño es eso, control de impulsos, porque no puede ir con sus impulsos sueltos tal cual vienen. Luego hay una facultad, hay una dimensión de lo emocional que nos da la facultad de sentir. El sentir es una de esas facultades muy particulares del ser humano y que nos da una expresión como personas, como individuos, en las relaciones, en la interacción, en la expresión, cuando nosotros en este periodo en el que el sentir es tan vivo y el sentir está siempre presente en lo creativo, en lo imaginativo. Después hay una dimensión de lo mental que nos da la facultad de pensar. Y pensar, ya lo decíamos con el ejemplo de Piaget, tiene varias etapas. Pero digámoslo así, que el pensar como pensar humano, como pensamiento abstracto, como pensamiento que va más allá de la lógica o de las cosas evidentes que pueden ser a veces formas que vemos inclusive en los animales, ¿no? Dice uno piensa o no piensa. Bueno, no, hay unos mecanismos, pero el pensar humano, esa facultad nuestra, tiene que ver con esta dimensión. Y esto, volvemos, estamos hablando de que cada una de estas se forma sobre la otra en grados de complejidad y de sumar dimensiones a este ser humano. Y hay otro elemento, otra dimensión, lo espiritual. Lo espiritual, que es aquello que es absolutamente propio del ser humano, que nos lleva a buscar un sentido de vida, que nos lleva a la autorrealización, que nos lleva a preguntarnos en diferentes etapas de la vida, ¿no? en diferentes formas, por ese, tanto el sentido vital como el sentido del más allá, o sea, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Esta pregunta se la ha hecho siempre la humanidad. Entonces, lo espiritual es esa dimensión que parece que englobara todo y al mismo tiempo como que ala a las personas hacia una evolución, ¿no? Cuando uno ve una persona, lo que uno dice es qué espíritu tiene, ¿no? Que ha superado cosas, que tiene una fuerza, hay algo que lo lleva, hay algo que siempre, hay un hilito que siempre está allí presente. Eso es lo espiritual del ser humano. Que se viva o no relacionado con una religión o con una tradición, esto es otra cosa, esto es la forma como se expresa, pero no es lo espiritual del ser humano, es como lo mental. Yo puedo tener la capacidad mental, estudio ingeniería y desarrollo unas ciertas habilidades mentales que tiene la ingeniería, pero si estudio psicología, desarrollo otras formas mentales, aunque el proceso sea similar. El conocimiento, las capacidades, las formas de asociar, de conectar o con qué relaciona va a ser diferente. Entonces son formas de expresión diferente y todas estas variables son lo que hacen una personalidad. Pero una personalidad es un yo que ha formado sus facultades de hacer con su voluntad, de sentir, de pensar y de trascender, de buscar esto más profundo, más allá. Y este equilibrio es lo que da a la personalidad la capacidad de funcionar, la capacidad de actuar, de tener recursos para la vida. Si nosotros podemos trabajar durante todo este proceso de desarrollo, que es muy claro, con etapas muy definidas, con características muy claras y necesidades
que deben ser alimentadas, que deben tener una respuesta. Si podemos trabajar en esto, sí podemos efectivamente esperar una personalidad con mayor equilibrio, con mayor fortaleza, porque tiene todas sus facultades y puede buscar su propio equilibrio. Es absolutamente individual en cada persona, porque esto depende de todas sus experiencias, depende del carácter con que viene, depende de los aprendizajes que haya, del ambiente y mil otras cosas. Pero este proceso natural, como el de los dientes, en algún día caerán los dientes del niño y cambiarán. Si está desnutrido, esto puede demorarse o puede acelerarlo, pero los otros dientes no saldrán bien. Es exactamente igual. Estamos hablando de procesos que tienen unas leyes, un ordenamiento, unas características y unas necesidades. Allí podemos actuar. Y sobre esto trabaja el libro.